buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es lunes 4 de octubre. Francisco Vázquez, embajador de España ante la Santa Sede, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Llegaba a Coruña el viernes y mi información no me falla. Desde la perspectiva que da residir ahora en Roma, ¿cómo ha encontrado la ciudad? Bien, yo vengo con mucha frecuencia, siempre procuro buscar pues un fin de semana o cualquier disculpa, o pronunciar una conferencia o simplemente por la morriña, ¿no? Pero se siente mucha morriña, en Roma no se está mal tampoco. Sí, Roma desde luego no se está mal, ¿no? Pero siempre recuerdas a tu ciudad y después al final es donde está tu familia, mis hijos, mis nietos, ¿no? O sea que siempre me gusta venir y disfrutar de los amigos y pasar 3 o 4 días, tampoco puedo estar más tiempo, ¿no? Pero vamos, ahora he venido a celebrar el santo. Que está usted de santo, efectivamente. Hoy, no me dejo felicitaros, se me ha adelantado. Felicidades, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿quién es Francisco Vázquez? Pues simplemente un coruñés, ¿no? Un coruñés más, ¿no? Una persona que ya desde hace muchos años, sin pensarlo posiblemente, pues elegí el camino del servicio público, que es la política, ¿no? Y he desarrollado toda una serie de cargos institucionales, de los cuales me siento muy orgulloso y muy satisfecho, porque hasta que fui embajador, todo lo que he sido en política ha sido porque el ciudadano lo quiso con su voto, que eso es lo más bonito que pueda haber, ¿verdad? Y después soy una persona normal y corriente, con todos los defectos y las posibles virtudes que puede tener cualquier otra persona. Cada vez me gusta más dedicarme a mis aficiones, a aquello que me produce felicidad, pues leer, la historia, estas cosas, ¿no? Y sobre todo eso, procurar ser feliz, que es ahora con los años que empiezo ya a tener, pues es algo importante. Pues ahora que los políticos están un poco de capa caída, ¿cómo se seduce al ciudadano? Usted que es experto en mayorías absolutas. Pues siendo muy sincero, no diciendo lo que las encuestas te dicen que tienes que decir, y muchísimo menos lo que te digan gabinetes, esos pseudo gabinetes que son los que determinan hasta cómo tienes que vestir, cómo tienes que gesticular, etcétera. No, siendo como tú eres y diciendo las cosas como las piensas, como crees que es lo mejor, ¿no? Entonces, el ciudadano siempre tiene capacidad para percibir cuando una persona es sincera, aunque se equivoque, Yo siempre he sido una persona de criterio propio, es decir, soy socialista desde hace casi 40 años, ¿no? Ingresé en el partido cuando ingresar en el Partido Socialista no presuponía nada favorable en la vida, ¿no? Al contrario, en la época... Era ilegal incluso, ¿no? Era ilegal, sí. Y por lo tanto, y me siento muy identificado con mi partido, con el Partido Socialista Obrero Español, con lo que representa como tal partido, pero sobre todo con la ideología que el Partido Socialista Obrero Español ha defendido siempre a lo largo de su historia, ¿no? Yo creo que la política al final son las ideas, ¿no? Posiblemente hoy en día lo que falte un poco es eso, la base ideológica, ¿no? El saber que hay dogmas también, ¿no? Ahora que estoy de embajador cerca de la Santa Sede, pues puedo decir que también hay dogmas, ¿no? Que hay principios inalterables a los cuales uno se debe. En el caso de la socialdemocracia, pues el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad, ¿verdad? El valor del internacionalismo. Y a partir de ahí, pues en el caso mío, con todos los años que fui alcalde de esta ciudad, pues el contacto directo con el ciudadano. Le pedíamos a Francisco Vázquez una autodefinición. Nosotros hemos hecho una por nuestra cuenta. A ver qué le parece, a ver si está de acuerdo con ella. Diputado, senador y presidente de los municipios, pero si algo diferencia a Francisco Vázquez son sus 23 años como regidor, un tiempo en el que este coruñés de 64 años convirtió a La Coruña en una ciudad. Se negó a apoyar la ley del aborto y a llamar matrimonio a las uniones homosexuales. Del Partido Popular en el Ayuntamiento tuvo siempre buenas palabras como oposición y de Fraga en la Xunta dijo que era leal y respetuoso. Muchos lo tacharon de alcalde de derechas y no del PSOE, pero él siempre ha defendido los programas sin colores. 23 años en el Ayuntamiento coruñés con 6 mayorías absolutas, un mérito que le hizo criticar a su sucesor en el cargo y a alabar al regidor lucense en minoría. Francisco Vázquez desarrolló La Coruña, la vio crecer con sus casas y jardines y sobre todo con un paseo marítimo que para el exregidor es un sueño. En el 2006 Zapatero lo llamó para salvar las relaciones entre España y el Vaticano. Parecía un chiste, pero no. Vázquez aceptó, dejó el ayuntamiento en uno de sus momentos más bajos e hizo maletas cara a Italia. No se arrepiente, pero alto. Ya lo ha dicho, Roma no es su estación termini.
Bueno, apuntamos en el vídeo, no sé si le parecerá bien o mal a Francisco Vázquez, que había gente que consideraba que tenía una cierta tendencia de derechas, digamos. No sé si cree que entre los votantes de esa supuesta derecha había mucha gente que se identificaba con el diario de Francisco Vázquez, digo, en su época como alcalde de La Coruña. El alcalde tiene que ser el alcalde de todos los ciudadanos, es decir, el alcalde no es alcalde de un partido, es el alcalde de la ciudad. Y yo fui un alcalde que en el momento que tomaba posesión de mi cargo me dedicaba a la ciudad y mi prioridad era la ciudad, incluso a veces pues entrando en contradicción con posturas que podía tener mi partido en otras instituciones, en la Xunta, en el Gobierno de Madrid, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más allá de lo que en este breve resumen se decía, por cierto, que sale una foto que le tengo un gran cariño, que es el primer meeting con Felipe González. Estamos los dos hechos dos pollitos, ¿verdad? Yo creo que más allá de las grandes obras, que al final es lo que queda, los 24 años que yo fui alcalde, sobre todo, la ciudad se transformó socialmente. Y se transformó siguiendo una línea ideológica. Es decir, yo busqué hacer de la cultura, hacer de la educación, hacer de los servicios a los ciudadanos la principal prioridad en el trabajo del ayuntamiento. Y hizo que La Coruña fuera un referente y un modelo, un ejemplo a seguir por las demás ciudades, ¿no? Los centros sociales en los barrios, la gran revolución educativa, los museos científicos, la atención a los lugares más olvidados tradicionalmente de la ciudad. Yo decía siempre, hay que poner piedra, hay que hacer fuentes de 24 chorlitos, como decían bienvenido Mr. Marshall Peppeisberg, que era un modelo de alcalde, ¿no? Por lo tanto, yo fui un alcalde que actuó de acuerdo con sus principios y sus valores ideológicos. Lo que pasa es que fui un alcalde dialogante, tolerante, y que evité en todo momento entrar en controversias con otras instituciones con las que me interesaba, como alcalde de la ciudad, para defender los intereses de la ciudad, tener buenas relaciones. Me llevé muy bien con don Manuel Fraga. Tampoco era difícil institucionalmente. Fraga es un hombre es un hombre muy respetuoso con las demás instituciones. Por lo tanto, eso, mire usted, eso es uno de los muchos sanbenitos que me adjudican, ¿no? Yo siempre dije que tiene que haber un máster de vazcología, ¿no? Lo que yo diga siempre se interpreta de una manera o de otra. ¿Y cuál es el que más le molesta dentro de esos sanbenitos? De los sanbenitos, no es que yo le dé tampoco demasiada importancia, ¿no? No es que le dé demasiada importancia, pero bueno, en estos momentos pues ninguno no me resalta, no viene a la memoria así ninguno especial. Mire, yo en las campañas electorales, y esto lo refleja muy bien mi mentalidad, cuando empezaba la campaña electoral o unos días antes, por ejemplo, los periódicos yo los leía por la noche. O sea, yo no quería saber lo que decían. Para que no le influyeran. Claro, porque así tenía yo total libertad de pensamiento, para decir lo que yo quería decir, no para contestar lo que otros querían que contestar. O sea que a mí, también es verdad, siempre me ha traído bastante sin cuidado lo que dicen otros. Y a veces me río, ¿no? Porque bueno, las interpretaciones muchas veces se hacen de mis palabras o de lo que voy a hacer o voy a dejar de hacer, pues a veces es de lo más chusco, ¿no? Pero bueno, eso es una cruz que los políticos tenemos que llevar. Unos más que otros, de todas formas. Posiblemente, sí. Bueno, estudió usted en los Hermanos Maristas de aquí, de La Coruña. Formó parte de una generación, de una promoción que fue bautizada como Vaticano II. Sí. ¿Fue una premonición? Está bien informada. Fue cuando coincidió el Concilio Vaticano, ¿no? Fue una promoción magnífica. Yo tuve varios compañeros míos del colegio, de concejales en mi grupo. Miguel Martínez Losada, Carlos Domenech, Luis Pérez Lago. Tuve varios compañeros y amigos, ¿no?, que formaron parte de mi corporación. Y fue una época preciosa, ¿no? Preciosa. Yo tengo un gran recuerdo del colegio, de los maristas. Tengo muy buena relación con los maristas en Roma, con la Casa General. El número 2 de los maristas, curiosamente, Sobrado, el hermano Sobrado, estudió en los maristas, era un poco más joven que yo. Y aquella época el Concilio Vaticano II era un momento de cambio tremendo, de transformación. Yo soy una persona muy vinculada. Siempre me hace gracia porque leo que Pujol dice: yo soy un soldado de infantería de Pablo VI, ¿no? Bueno, pues yo también, soy un soldado de infantería, pero de Juan XXIII, de Juan XXIII, y lo que representó, no el Concilio Vaticano, lo que representaron aquellas dos grandes encíclicas, Pacem in Terris y Mater Magistra, que fue un cambio total, ¿no?, en la visión de la sociedad, y que en una España, como era la España de los años 60,
pues era una auténtica llamada a la revolución, claro, entre comillas. Claro. ¿Falta algo del espíritu de aquel Concilio Vaticano II en el Vaticano actual? Sí, falta desarrollar todavía todo lo magnífico que tuvo aquel concilio, que asumió la realidad del mundo actual. Hoy falta, sobre todo en la Iglesia, falta un componente posiblemente de valentía, de poner encima de la mesa los valores que la Iglesia, que el cristianismo siempre ha defendido, sobre todo desde el punto de vista de la doctrina social cristiana. Estamos viviendo en un mundo en el que hace 20 años, en 1990, se derrumba el comunismo, la gran ideología que situaba en el Estado, ¿no?, la explicación de todo. Y 20 años después, lo que se entendía que sustituía al capitalismo, quedaba en solitario, como era el liberalismo, el capitalismo, se derrumba también en una crisis como no se conoce en los últimos 100 años. Por lo tanto, derrumbados esas dos formas de entender el Estado y de entender el ejercicio de la política, ahí queda un espacio que yo creo que la Iglesia tenía que aprovecharlo, ¿no? La Iglesia está muy centrada, posiblemente también porque los tiempos lo requieren, en lo que son las costumbres, la moral. Pero la Iglesia también tenía que poner en valor su trabajo de todos los días, lo que representa Cáritas, lo que representan los misioneros, lo que representa el compromiso de unas monjas que a lo mejor llevan un hospital o que atienden a unos enfermos terminales, etcétera, etcétera, ¿no? Esos valores sociales que el Vaticano II puso en evidencia después de un tiempo de excesiva vinculación con el poder. Aparte, esa estrategia que usted apuntaba, demasiado centrada en la moral, digamos, tampoco le está dando muy buenos resultados. No hay una crisis de fe reconocida, por lo menos en Occidente, ¿no? Bueno, también es verdad que la Iglesia sí que tiene dogmas, ¿no? Entonces la Iglesia tiene principios inalterables, que no tiene por qué cambiar o modificar, aunque vayan contracorriente. La defensa del derecho a la vida, tanto desde el momento de su inicio hasta el momento en que termina. La defensa del concepto de familia, no de la familia tradicional, no, de la familia, del sentido de familia, que es algo más que un matrimonio, ¿verdad? Es un concepto de relación, un concepto de generación del sentido de ciudadanía, ¿no? Y posiblemente eso no sea moda, pero eso no tiene nada que ver. La Iglesia ha tenido momentos malos, pero siempre los ha sabido superar. Hoy la Iglesia lo que tiene es un Papa, Benedicto XVI, que yo el tiempo que llevo en Roma, casi más de 4 años, es un gran intelectual y sobre todo es un gran analista de lo que son las raíces de Europa, el sentido de Europa como faro de civilización, como modelo a seguir, como sociedad de bienestar, como raíces del pensamiento. Lo que pasa es que siempre se busca la otra imagen, la que es más fácil de atacar o criticar, del Papa integrista o del Papa, etcétera, que no es, posiblemente no es lo que sea Benedicto XVI. Pero son momentos muy interesantes. ¿Qué habilidades hay que tener para que fluyan las relaciones entre un Estado como el Vaticano y un Estado como España en estos momentos? Hombre, yo llegué y fui para allí porque el momento era difícil, era muy complicado, ¿no? Yo creo que sobre todo hablar. El diálogo es algo más que hablar. El diálogo es, desde tu propia postura, respetando la postura de tu interlocutor, intentar generar confianza. O sea, sobre todo, intentar echar abajo esa idea de que hay un plan preconcebido para luchar contra la Iglesia, contra los valores que la Iglesia representa, ¿no? Y después algo muy elemental, buscar aquello que te une, no estar todo el día rascando en la herida de lo que provoca la polémica o de lo que te separa, ¿no? Y yo lo que hice estos 4 años ha sido dialogar mucho. He tenido la gran suerte que tanto el presidente como la vicepresidenta, María Teresa, que es la que lleva la responsabilidad de las relaciones con la Iglesia, bueno, pues me han escuchado. Unas veces pues han estado de acuerdo conmigo, otras veces no han estado de acuerdo conmigo, pero hemos avanzado mucho en cuestiones importantes. La financiación, la enseñanza de la religión, el papel de los profesores de religión, la adaptación del sistema fiscal de la Iglesia a la realidad fiscal de la Unión Europea. Y hoy hay unas relaciones fluidas. Me habla de las partes buenas, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado en estos 4 años? Posiblemente el debate de la ley del aborto, ¿no? Fue un momento complicado, pero fue un momento sobre todo complicado en la medida que había algunos compañeros míos que no entendían que la posición de la Iglesia no era una posición contra el gobierno de España, sino que era la misma posición que la Iglesia defiende en cualquier latitud del mundo. La Iglesia defiende el derecho a la vida y por lo tanto cualquier legislación que vaya contra
el derecho a la vida, como es la legislación de aborto o legislación de eutanasia, tendrá siempre la respuesta de la Iglesia, sea en España o sea en Tasmania, ¿verdad? Bueno, Tasmania no, que es una provincia de Australia, pero bueno, en cualquier lugar del mundo. Y ahí, fíjese usted, posiblemente me costó más convencer a algunos de mis compañeros de que no era una posición hostil contra el gobierno de España, sino que simplemente la Iglesia Universal defendía una posición inamovible que ha mantenido siempre a lo largo de los tiempos. Ese fue un momento complicado, pero aparte de los temas que yo le he hablado, hoy tenemos unas magníficas relaciones a nivel internacional. Está el ejemplo de Cuba. Cuba es fruto del diálogo gobierno de España Iglesia cubana, Cardenal Ortega, que está ayudando mucho al avance hacia la apertura de un país como Cuba, que nos preocupa mucho a unos y a otros. África. En África tenemos un diálogo muy abierto y pues en otra serie de cuestiones que tampoco puedo yo detallar. ¿Cómo es su vida en Roma? ¿Trabaja más que como alcalde? Es totalmente distinto el trabajo, totalmente distinto. Es un trabajo muy agradable porque para mí, que tengo una gran vocación política, es política en estado puro. La embajada de España cerca de la Santa Sede no tiene agregados, no hay agregado de defensa, ni agregado comercial, ni agregado de turismo, no, hay simplemente un embajador y 2 diplomáticos que lo que tienen que entablar es diálogo sobre grandes cuestiones que afectan no solo a las relaciones de España con la Iglesia, sino a cuestiones que son importantes en el mundo que hoy vivimos, ¿no? La gran crisis de valores, el proceso de la inmigración, la bioética, etcétera, lo cual me obliga pues a dedicar mucho tiempo a la lectura y al estudio. Yo tengo enfrente interlocutores muy preparados, no es un secreto, yo creo que es algo que siempre se comenta, que la diplomacia vaticana pasa por ser la mejor del mundo. No sé si será así, pero luego es muy buena. Y por otro lado, el Vaticano tiene una capacidad de información tremenda, superior a cualquier país. ¿Y de las intrigas o forma parte de las películas esto? Eso es un poco una imagen, no hay tanta intriga, primero porque además, aparte que ahí es una estructura más espiritual, después tienen un nivel de organización muy jerarquizado, muy piramidal y muy disciplinado. Es decir, que eso también les sirve mucho, porque a veces cuando tú crees que vas avanzando y casi tienes arrinconado al interlocutor, pues te dicen, bueno, tengo que consultar con mi superior. Entonces ya quedas desarbolado en tus argumentos. Bueno, estos días lo imaginamos especialmente ocupado con esa inminente visita de Benedicto XVI a España. Vamos a recordar para nuestros espectadores algunos detalles de esa visita que también tendrá en su recorrido aquí Galicia. Más de 6.000 euros el minuto. Eso es lo que le costará a la Xunta la visita del Papa a Santiago. El coste incluye los gastos de la cobertura de seguridad, el Centro Internacional de Prensa, que alojará a más de 1 millar de periodistas, y los gastos en infraestructuras. La Xunta garantiza que esta visita se autofinanciará y producirá beneficios. El Gobierno calcula que más de 200.000 personas asistirán a la misa, así que la industria hostelera ya se está poniendo las pilas. Habitaciones de hotel a precios de oro, restaurantes con menús especiales y comercios que esperan hacer su agosto durante esos días. Entre la polémica y la expectación empiezan las felicitaciones. El embajador de España ante el Vaticano calificó esta visita relámpago como un éxito diplomático de su oficina. Sin embargo, el arzobispo de Santiago garantiza que las negociaciones para que el Papa esté presente en el Xacobeo las dirigió exclusivamente Julián Barrio y su equipo. Bueno, ¿qué va a aportar la visita del Papa a Galicia? Desde luego, más beneficios que perjuicios. Y yo creo que además me va a perdonar la expresión, una demagogia impresentable plantearse el coste o los gastos que puede tener una visita como esta, que lo que va a generar es precisamente más ingresos que gastos, ¿no? Primero, por la gran repercusión mediática que va a tener en todo el mundo. En segundo lugar, pues mire usted, la afluencia de visitantes, todo lo que conlleva un desplazamiento del Santo Padre, y que representa una aluvión de peregrinos, etcétera, etcétera. El Papa viene a Santiago porque el Papa personalmente quiere venir a Santiago. Eso es lo fundamental. Es evidente que este Papa no es un Papa tan viajero como Juan Pablo II, por lo tanto cuesta bastante el conseguir un desplazamiento papal.
Sobre todo cuando un país como España va a ser el único país del mundo fuera de Italia que va a ser visitado 3 veces por Benedicto XVI. Fue visitado en Valencia, la primera visita por la Jornada Mundial de la Juventud, esta doble visita a Santiago y Barcelona, y la próxima que hará en agosto de 2011 a Madrid con ocasión de la nueva Jornada Mundial de la Juventud. Usted, como se puede imaginar, hay cola para conseguir que el Papa vaya o se desplace a muchísimos países por circunstancias o efemérides importantes. Barcelona coincide que es la inauguración del Templo de la Sagrada Familia, la catedral del siglo XXI. Pero lo que yo sí quiero dejar muy claro es que el Papa quiere ser peregrino. El Papa quiere venir a Santiago. Cuando yo presenté las cartas credenciales ya me expresó su deseo de conocer Santiago, sobre todo porque él es alemán. Los alemanes tienen un sentido muy claro de la vertiente europeísta que representa el Camino de Santiago. Este es un Papa europeísta fundamentalmente, a ello ha dedicado sus mejores libros, sus mejores páginas, ¿no? Y él quiere ser peregrino y estoy convencido que además pronunciará unos magníficos discursos aquí. Ha trabajado muchísima gente, don Julián se ha volcado, el arzobispo de Santiago se ha volcado en esta visita, se ha volcado el cardenal de Madrid, don Antonio Rouco, que sigue ejerciendo de gallego, aunque es presidente de la Conferencia Episcopal, se ha volcado el gobierno ha tenido mucho interés, se ha volcado el presidente de la Xunta, que incluso se desplazó personalmente a Roma, y evidentemente el embajador lo que tiene que hacer es prestar soporte a todas estas autoridades para ayudar a que convencer a la Curia Vaticana de que se aprobara este viaje, incluso algunas veces infringiendo el protocolo. Es decir, el protocolo no permite que un embajador se dirija al Santo Padre, ¿no? Y yo en 2 ocasiones pues dije, Santo Padre, Año Santo que va a empezar, y otra vez ya estamos en Año Santo, etc. Pero vamos, el Papa viene a Santiago y yo creo que para todos los españoles y de una manera especial para los gallegos tiene que ser un motivo de gran satisfacción. ¿Y qué conocimiento tiene de Galicia? Supongo que se circunscribe a Santiago, ¿o tiene alguna idea más? Tiene conocimiento. Cuando yo presenté las cartas credenciales, el Papa estuvo hablando de su sentido de bávaro, poniéndolo en contraposición a mi condición de gallego, hablando de grandes países como es Alemania o España, donde regiones determinadas, como la Baviera o Galicia, tienen además su propia idiosincrasia, su propia personalidad, ¿no? Y por lo tanto el Papa, que es una persona muy culta, no solamente conoce Santiago, conoce Galicia, conoce muy bien España, ¿Cómo es en las distancias cortas, Benedicto XVI? Una persona, como todo tímido, una persona muy agradable, muy dulce, tiene una mirada cautivadora, unos ojos azules profundos, que además al hablar te mira y te hace sentir singular dentro del grupo, ¿no? Muy dulce, y un hombre además muy respetuoso. Yo tampoco es que yo haya hablado muchas veces con el Papa, habré estado pues 4 o 5 veces, ¿no? Pero es muy respetuoso, él nunca replica a tus argumentos, él explica los suyos. O sea que eso es... Bueno, como observador en primera línea de la realidad italiana, ¿cómo explica Francisco Vázquez el fenómeno Berlusconi? Si lo supiera, me presentaba por lo menos alcalde de Roma. Un país como es Italia, muy con complicada la política italiana, es muy complicada, porque hay muchísimos partidos, muchísimos dirigentes, cambian constantemente de alianzas. ¿Pero se merecen los italianos a Berlusconi? Bueno, Berlusconi es un presidente votado por una mayoría de italianos, y Berlusconi además ha ocupado un espacio que a lo mejor se lo han dejado sus opositores. Quiere decir, lo que es evidente es que la izquierda en Italia está ligeramente desnortada, no tiene líderes, o grandes líderes, por lo menos con arrastre popular. Y después Berlusconi es una persona que para el italiano medio es el clásico triunfador, el hombre que empezó desde abajo y ha llegado a lo que ha llegado, un gran empresario, multimillonario y presidente del gobierno, ¿no? Y él traduce que eso, en sus discursos, que eso lo puede conseguir cualquier persona, que él es un modelo, un ejemplo. Y después hay una serie de cosas que hay que entenderlas desde la perspectiva italiana, que parecen a veces salidas de tono y no son tanto, reflejan un poco la mentalidad italiana. Y después también hay que reconocer que a veces desde algunos medios de comunicación se desvirtúa un poco lo que dice el presidente. Al final siempre tenemos la culpa los periodistas. No, pero algunas veces pues se cortan, se extrapolan razonamientos largos, porque Berlusconi no es hombre de frase corta, es hombre de razonamiento largo,
que le gusta introducir chistes en situaciones a lo mejor aparentemente dramáticas. Bueno, es un personaje muy peculiar, y lo cierto es que cuenta con la confianza y el voto de una gran mayoría de italianos. Yo creo que si ahora hubiera elecciones vuelve a ganar Berlusconi. Me está dando una respuesta muy de embajador. ¿Qué? Que me está dando una respuesta muy diplomática, muy de embajador. No, yo tampoco, no se crea que yo sigo puntualmente la política italiana. La sigo en la medida que vivo allí y me gusta estar enterado, ¿no? Pero le vuelvo a repetir lo que dije al principio, es muy complicada. Porque, primero, hay tantos personajes, cabezas de ratón a lo mejor, pero hay muchos. Y hoy está aliado fulano con mengano, pero mañana no. Después todavía subsisten los viejos partidos. La democracia cristiana y el Partido Comunista subsiste. No como tal democracia cristiana o como Partido Comunista, sino que hay muchos antiguos miembros de estos partidos que están presentes en otros muchísimos partidos. Tienen algo que yo admiro y envidio. Y es que el político italiano parece que la sangre va a llegar, nunca llega al río. Siempre tienen en el último momento esa capacidad de pactar, de acordar, de negociar, ¿no? No hay que olvidar que Italia es la patria de Maquiavelo, la patria de los Borgia, la patria de los Medici, ¿no? Son los grandes políticos por excelencia. Bueno, ha señalado en alguna ocasión que el Vaticano es, junto con la ONU, el mejor observatorio para estudiar la globalización. Sí, sí. Desde esa atalaya, ¿qué explicación le da a la crisis mundial que estamos padeciendo ahora y que algunos consideran la peor desde la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo bueno, que esperemos que no se resuelva de la misma manera. Por no. Lo cual no quiere decir que posiblemente por la falta de liderazgos fuertes, de liderazgos sobre todo, liderazgos ideológicos, pues estén apareciendo riesgos o avisos peligrosos que sucedieron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir que vaya a haber una guerra, pero sí quiero decir que, por ejemplo, hoy en Europa la extrema derecha, una derecha xenófoba, una derecha que rechaza al inmigrante, etcétera, pues está cada vez más, por esa carencia de debate ideológico, teniendo mayores apoyos populares fruto de la propia crisis. Eso siempre ha pasado, ¿no? Es decir, Francia, que tenía un gran partido comunista, en los grandes lugares donde se votaba Partido Comunista, cuando el Partido Comunista desaparece, pasaron a votar a Le Pen. Las grandes zonas obreras francesas, pues por temor a perder el puesto de trabajo, porque no se lo quitaran, etcétera, etcétera. Hombre, es una crisis que tiene muchas causas. Yo no soy tampoco un especialista en materia económica, pero yo intuyo también de que estamos viviendo en una sociedad muy hedonista, muy acostumbrada a que todo nos venga dado. Esta sociedad de bienestar se ha transformado en la sociedad de vivir como uno quiera, ¿no? Hoy se habla únicamente de derechos, no se habla de deberes. No podemos vivir tan bien como queremos vivir todos, ¿verdad? Es decir, hay que tener un cierto principio de solidaridad y hay que reflexionar sobre cómo podemos vivir, qué es lo que nos puede dar el Estado, ¿no? El Estado no puede mantener a la población hoy con una media de vida de 80 años, atendiéndola toda la vida, etcétera, etcétera. O sea, hay que debatir, hay que hablar sobre estas cosas. Y después, evidentemente, ha habido una especulación salvaje desde el punto de vista financiero. No descubro nada, eso lo sabemos todos, ¿no? Ha habido una especulación salvaje, en la que, por cierto, los responsables se han ido de rositas, ¿no? Que eso es lo que provoca, yo creo que desconcierto en la ciudadanía, ¿no? Y hablábamos de líderes, ¿cómo ve a Zapatero? Bien, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que el presidente está afrontando en España con una crisis que tienen que afrontar el resto de los líderes, sobre todo europeos. La está afrontando con una particularidad muy negativa para nosotros, que dificulta su acción de gobierno, que es el elevado número de desempleados que tenemos, que realmente es algo que siempre ha existido en la economía española. Cuando había mucho empleo, cuando las cosas funcionaban bien, y en el resto de Europa había un 4 o 5% de parados, o un 6%. España tenía un 9 o un 10% de parados. Nosotros tenemos algún problema estructural, sí, o la legislación laboral, pero siempre tenemos una bolsa de parados superior al resto de los países de nuestro entorno.
y el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que pasa que, claro, esto siempre es duro y es complicado, pero yo creo que bien. ¿Pero está de acuerdo en términos generales con la gestión que se ha hecho desde el gobierno? De la crisis, reforma que se ha hecho, no, la reforma, me refiero incluso a la época anterior a la reforma, con aquellas negativas insistentes por parte de Zapatero de que no había crisis, cuando parece que había síntomas evidentes de que la situación ya no era buena. Sí, pero bueno, en aquellos momentos la situación española no era mala. Después también se quiso exagerar, quiere decir, la economía española, una economía que está presente en el G20, no es la economía de Grecia, no es la economía de Portugal, no es ni siquiera la economía de Irlanda, es una economía más potente y más fuerte. Hemos tenido problemas importantes que posiblemente no sean más graves de lo que son, pues porque aquí ha habido desde el gobierno de Zapatero y desde el gobierno anterior de Aznar una serie de medidas de control de las entidades financieras a través del Banco de España que han impedido que esto cayera como fichas de dominó, que han conservado y han mantenido gran parte de nuestra estructura financiera. Pero vamos, estamos viviendo un momento delicado y sobre todo estamos viviendo un momento en que quien gobierna está obligado a tener una visión de futuro, un sentido de responsabilidad muy acusado, lo cual quiere decir que eso lo hará inexorablemente impopular. ¿Y le ve futuro a Zapatero como líder de los socialistas sí, y como próximo candidato a presidente del gobierno? Sí, evidentemente. Aparte que, mire usted, es que yo cuando vengo aquí a España me llama mucho la atención porque aquí se está hablando de las elecciones. Las elecciones son 4 años de gobierno, nos faltan todavía casi 2 años hasta la primavera de 1912, que es cuando toca elecciones, ¿no? 2012. Aquí, 2012, exactamente. Tenemos un síndrome electoral muy acusado, ¿no? Muy acusado. Posiblemente porque tenemos demasiadas elecciones. No porque sean malas las elecciones, sino porque es funesto el calendario electoral. Funesto. Vamos a tener elecciones en Cataluña, después a los 3 meses elecciones autonómicas y municipales, después tenemos las elecciones vascas, pues no puede ser. Tiene que haber cada 2 años elecciones locales y autonómicas y o sea, en periodos de 2 años podríamos decir, las locales y regionales y después las estatales, ¿no? Y hasta el año 2012 todavía quedó tiempo, vamos a ver lo que pasa, hay que ver lo que consiguen todas estas medidas del gobierno, vamos a ver si se supera, si desciende el paro, si avanza la crisis. Yo no soy en ese sentido tan dramático, ¿no? El último traspiés, en cualquier caso, de la política de Zapatero la sufrió ayer mismo con esa victoria de Tomás Gómez en las primarias de Madrid. Todo el mundo sabe que Zapatero apostaba por Trinidad Jiménez. No sé si tiene una explicación de la estrategia que intentó diseñar Zapatero forzando la presentación de Trinidad Jiménez para enfrentarse a Tomás Gómez. Yo no sé si la forzó o no forzó, y Trinidad Jiménez se presentó porque se quería ya presentar. Pero mire usted, yo llevo en este partido desde el año 1974, pero aparte de eso me precio de ser un estudioso de la historia del Partido Socialista Obrero Español, posiblemente porque mis grandes referentes para entrar en política, aparte de don Manuel Azaña, fueron grandes y distinguidos socialistas como don Julián Besteiro, don Fernando de los Ríos o Indalecio Prieto. Y entonces, a lo largo de la historia de este partido, la agrupación socialista madrileña estuvo más próxima al anarquismo que al socialismo, que es decir, siempre fue una federación ácarta a la hora de confrontar con el poder del partido. Y no hay que remitirse a las épocas antiguas de caballeristas y prietistas, no, recientemente, que es decir, cuando Felipe González era el líder indiscutible del partido, perdía en Madrid, ganaba Paco Bustelo, ganaba Luis Gómez Llorente. Cuando Almunia era el líder del partido, ganó Borrell. Cuando Alfonso Guerra dominaba la organización del partido, le ganaba Leguina. O sea, quiero decir, para mí tiene cierto sentido de lógica el que la Federación Socialista Madrileña pues salga siempre por petenera, sobre todo cuando consideran que hay una interferencia o que desde el poder del partido se intenta mediatizar su decisión. Por lo tanto, yo no lo dramatizo. Por otro lado, pues mire usted, yo creo que no sé quién habrá discurrido todo este tema, ¿no? Pero bueno, las primarias es un buen ejemplo, ¿no?, para la sociedad. Pero sobre todo, esto ha conseguido que el que haya ganado Tomás Gómez lo haya hecho popularísimo. O sea que los beneficios han sido claros y rotundos.
y no tiene que darse otra lectura. O sea que no coincide hoy la prensa... Yo hoy discrepo en general de los análisis que se hacen. Hoy hay una palabra, una expresión común tanto en la prensa más conservadora como en la menos, que es que la victoria de Tomás Gómez abre lo que se ha denominado postzapaterismo. No coincide con ese análisis. Yo no coincido con eso. No coincido con ello porque yo he vivido pues las luchas de guerristas y renovadores. Yo he ido a Madrid a dar actos de partido apoyando a Barranco, frente a Pepe Barrio Nuevo, gran amigo mío y compañero mío en la inspección de trabajo, que era renovador, guerristas y renovadores. Sí. Madrid siempre fue así, ¿verdad? Madrid, las agrupaciones madrileñas siempre fueron así. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido una aparente involucración muy directa del presidente del gobierno. Pues no lo sé. El presidente del gobierno lo que ha expresado es su deseo de presentar una candidata que entendía que por las encuestas podía ser una mejor candidata. Hoy realmente Tomás Gómez, si lo conocía el 40% de los medianos, lo conocen el 80%. O sea que hoy los que no tenemos que estar preocupados somos los socialistas. Quien tiene que estar preocupado es Esperanza Aguirre, que creía que iba a tener un paseo militar para las elecciones y hoy se encuentra con un candidato que ha hecho un buen discurso, que ha ganado frente al poder, lo cual siempre tiene un aura de romanticismo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en ese sentido pues ha sido positivo. ¿Qué le pareció la convocatoria de una huelga contra Zapatero el día 29? Bueno, ha habido 5 huelgas generales, ¿no? Ha habido 5 huelgas generales. Yo creo que, en mi opinión, fue una respuesta excesiva. Bueno, por ejemplo, en Francia está habiendo muchas huelgas generales por... En Portugal hay una convocadora también. Bueno, sí, porque falta pedagogía, falta explicar a la gente por qué se toman estas medidas. No se puede decir, vamos a hacer esto. No, vamos a explicarlo, ¿no? Que decir, mire usted, si ahora en vez de vivir 69 años o 72 años vivimos 85 años y nos jubilamos a los 62, vamos a estar casi 25 años financiándonos el Estado a través de una pensión. Hay que replantearse si tenemos capacidad para eso, sobre todo cuando hasta los 24 o 25 años el Estado te paga todo, te paga estudios, etcétera. Bueno, falta esa pedagogía. Es normal que a veces pues pueda haber ese tipo de respuesta. Yo creo que es excesiva, porque todos tenemos que asumir la situación de crisis que hay. Y yo creo que en el fondo, más que una huelga general contra las medidas, esta medida o la otra medida, lo que hay es una expresión, me va a perdonar la vulgaridad, del cabreo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente es consciente, el ciudadano a pie es consciente de que nos han metido en una crisis unos determinados grupos, poderes y personas, bien, que al final no les ha pasado nada, siguen siendo tan ricos como eran antes de la crisis o posiblemente más, y los hemos tenido que ayudar todos, con cargo a los presupuestos del Estado, es decir, con cargo a nuestros propios recursos. Yo creo que eso es lo que genera un cierto descontento en una ciudadanía como es la española o en general en la ciudadanía europea, no Estados Unidos, que es un caso aparte totalmente distinto. Hablamos de economía, ¿qué le parece la fusión de las cajas gallegas? Pues mire, yo es un tema, puedo ser que yo ya tenga por lo menos opinión o esté formando opinión, pero me va a permitir usted, yo creo que es bueno dejar pasar 2 o 3 meses, ver lo que pasa en esta fusión, ver qué nombramientos hay, ver dónde se ubican los centros de dirección, ver cómo se hace el ejercicio de distribución, quiénes están aquí, quiénes están allá, y a partir de ahí pues dar ya una opinión más firme, ¿no? Yo lo sigo con atención y créeme usted que si lo que pase en estos 2 o 3 meses no me gusta, no me agrada, yo lo diré, no tengo ningún reparo. Hace un año, en la presentación de una exposición de fotografías que organizó Caixa Galicia, aquí en la ciudad de La Coruña, de un fotógrafo italiano que es un gran amigo mío, un gran restaurador italiano, Paco del Pino, se me preguntó, porque estaba empezando a hablarse del rum rum, y yo dije lo que pensaba en aquel momento. Indiqué que unir las 2 cajas tenía un coste social muy grande, porque en cualquier pueblo de Galicia, en el número 10 está una delegación de Caixa Nova y en el número 12 una delegación de Caixa Galicia, entonces no puede subsistir. Y en segundo lugar, porque yo siempre fui muy echado para adelante, ¿no? Y entonces yo creo que, por lo menos, tenían capacidad para intentar ir hacia otras cajas, ampliar, vencer. Si siguió otro camino, en el cual posiblemente pues tenían razón quienes dijeron el que Galicia tenía que mantener un poder financiero propio. Bueno, vamos a ver, ya le digo, yo
quiero esperar a ver qué es lo que pasa. Quiere esperar, pero ¿a qué le cheira de momento? Bueno, pues por ahora vamos a ver lo que pasa. Sigue siendo muy diplomático. No, vamos a ver lo que... No, es que es verdad, es que esto por ahora estamos en los primeros pasos. Después, cuando veamos el organigrama de dirección, veamos la distribución de responsabilidades, veamos los criterios económicos que se siguen en la gestión, a qué se le da importancia, a qué sectores económicos se les da importancia, etcétera, etcétera. Entonces ya estaremos en condiciones de decir si aquí ha habido una fusión o ha habido una absorción, si es correcto, si hay capacidad para seguir o para no seguir. Lo que sí le digo es que yo, en el momento que estos datos o estos hechos se cumplan, yo daré mi opinión. Daré opinión, sin duda. Lo convocamos para que la dé aquí. Pues encantado, encantado. Bueno, tenemos que irnos a publicidad unos minutos. Estamos en directo con Francisco Vázquez, embajador de España ante la Santa Sede, lo que dicen los consejos, y regresamos aquí en directo en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V, esta noche con Francisco Vázquez, embajador de España ante la Santa Sede. En estos momentos se incorporan a esta mesa otras dos personas, Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Francisco Espiñeira, compañero de La Voz, muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Vamos a continuar la entrevista con estos dos compañeros, pero antes quería no acabar de zanjar de todo el asunto de las cajas. Francisco Vázquez se ha comprometido a expresar públicamente su opinión cuando la tenga bien formada. Cuando haya datos. Cuando haya datos concretos. Bueno, en el camino hay gente que no ha sido tan prudente en sus expresiones. Hablo en concreto del alcalde de Vigo, que ha pronunciado una serie de palabras gruesas en las últimas semanas al respecto de este proceso de fusión. Vamos a recordar algunas de sus intervenciones. Y como alcalde de Vigo quiero mostrar mi absoluto rechazo a este proceso anti-vigués, anti-Caixa Nova, anti-Vigo y de linchamiento de una notable persona de esta ciudad. Es un linchamiento en toda regla como no recuerdo ninguno desde que estoy en política. Y lo quiero rechazar con toda la fuerza y con toda la solemnidad. Porque lo que está haciendo don Julio Fernández Galloso es defender Caixa Nova y a esta ciudad. Y por eso se le quiere linchar y se le está linchando. Me parece indigno, intolerable y propio de indeseables hacer algo así. Bueno, como decíamos, Abel Caballero no ha sido tan prudente como Francisco Vázquez. ¿Qué opinión le merecen estas valoraciones? Vamos, el alcalde de Vigo, en sus declaraciones, lo que él hace es el planteamiento desde su perspectiva institucional, desde su responsabilidad institucional, en lo que él considera o interpreta que es defender los intereses de su propia ciudad. Lo que pasa es que a veces hay procesos que exceden del ámbito local, ¿verdad? Y que hay que verlos con una visión pues mucho más amplia, no solo desde el punto de vista de la fusión de dos cajas gallegas, sino de todo el proceso de reconversión financiera, ¿no?, que se está produciendo en España y que todavía está empezando, que esto no ha terminado, ¿no? Aparte que yo me imagino que dentro de un año o de 2 años el debate será cuál es el papel y función de las cajas de ahorros, si pueden pervivir tal como las hemos conocido hasta hoy, ¿no? Lo que pasa es que para los alcaldes, y esto es algo que me llamó la atención, que no se puso nunca encima de la mesa, sobre todo no tanto para el alcalde de Vigo o el alcalde de La Coruña, para los alcaldes pequeños, las cajas de ahorros, a través de sus obras sociales, representaban un presupuesto añadido, lo cual es lógico, por lo tanto, que todos alcaldes de villas medias, ¿verdad?, pues sigan con inquietud y con gran preocupación
el desarrollo de este proceso de fusión. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo que les pueda desaparecer la residencia de mayores, o tienen miedo que pueda desaparecer una guardería infantil que está financiada por la Caja Social. No se refería a esas cosas, yo creo, Caballero. Bueno, él hablaba desde la perspectiva estrictamente de su condición de alcalde de Vigo. Pero es bueno alentar desde una ciudad... Abel es muy amigo mío, yo lo quiero mucho. Fue un ministro, no hay que olvidar que yo en su día le había dado la condición de hijo de la ciudad porque nos había ayudado mucho en Albeta. Sí. Se le va a veces demasiado últimamente, porque él es una persona formada en Cambridge, distinguido catedrático de la universidad, se le va a veces demasiado la fuerza por la boca. Pero bueno, yo lo aprecio mucho y yo me doy cuenta que él pues habrá actuado conforme a lo que él consideraba que era lo mejor para su ciudad. Francisco Espiñeira. Pero bueno, el tema de las cajas, lo que le he dicho antes, está todavía en su fase inicial. Embrionaria, claro, ahora tenemos que saber qué es lo que pasa, ¿no? Buenas noches, embajador y alcalde que fue. A mí lo que me gustaría saber en este tema de las cajas básicamente es si usted hubiera sido el alcalde de La Coruña, si se hubiera hecho así el proceso de fusión, 1, y 2, ¿qué siente cuando dicen que Abel lo que está haciendo es intentar ser pues el vazquista o el Vázquez de Vigo? Pero eso lo dicen, como dije al principio de mis intervenciones, eso lo dicen los vazcólogos. Yo estoy en primero de vazcología. Bueno, pero los vazcólogos que siempre hablan de que el planteamiento del alcalde tiene que ser un planteamiento estrictamente local, cuando, por ejemplo, yo entre los años que fui alcalde de la ciudad, defendía mi ciudad, evidentemente, pero yo nunca fui un político localista. E incluso yo lo que podía lograr para mi ciudad lo lograba desde la proyección externa de la ciudad. Una ciudad nunca lo puede cerrarse en sí misma. Entonces una ciudad tiene que estar presente institucionalmente. Tiene que tener un alcalde que haga hacer oír su voz, que sea conocido y respetado, y que se siente en las instituciones, y que pueda hablar de tú con un miembro del gobierno, con un miembro de la autonomía, ¿no? Por lo tanto, para eso se necesita una proyección mayor, no tanto desde un punto de vista de encerrarte en ti mismo y al final reducir todo a un partido Celta Deportivo, que no es eso, ¿no? Porque además no estamos jugando. Yo escuché un razonamiento del presidente de la Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, que estuvo en Roma y habló conmigo largo y tendido de este tema, ¿no? Y yo fui muy sensible, ¿no?, al argumento del presidente cuando él decía que evidentemente si otras comunidades autónomas, otras regiones españolas, se les estaba de alguna manera ayudando o permitiendo que las fusiones de caja permitieran crear una especie de, por así decirlo, de banca autonómica, Galicia no podía quedarse fuera de ese proceso, debía tener su propia capacidad de decisión. Lo que sí es claro es que las cajas, tal como las conocemos hoy en día, no van a continuar dentro de pocos años. Incluso ya veremos si continúa, ¿no? Eso ya es un tema que habrá que ver. La pregunta, perdón que insista, repreguntas. Si como alcalde de La Coruña usted hubiera abordado el proceso de fusión de las cajas, ¿cómo se ha producido finalmente? Bueno, hubiera intentado, sobre todo, que la voz de la ciudad estuviera presente y fuera fuerte, ¿no? Y que incluso, pues, institucionalmente un alcalde debe intervenir en ese proceso. Pero bueno, pues cada uno hace lo que en cada momento. Yo tampoco tengo los datos concretos de lo que ha pasado en cada momento, lo he seguido desde lejos, ¿no? Lo he seguido desde lejos, no puedo tampoco dar una opinión formada. Roberto. El presidente, el señor Vázquez contesta por omisión esta pregunta. Yo querría que no me contestase por omisión esta otra. Tomo una nota de la primera parte de la entrevista y si Fernanda me permite cambiar de tercio. Por favor. La izquierda en Italia, dice, está ligeramente desnortada, juicio en el que yo coincido plenamente. Y la española, y para que no se me escape, la izquierda española no está ligeramente desnortada en política territorial, por ejemplo. Es decir, la izquierda española que ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la izquierda española que está impulsando procesos de reforma estatutarios que son parcialmente declarados inconstitucionales, no está desnortada. Es decir, el Paco Vázquez, que ha mantenido una posición firme en política territorial siempre, ¿no cree que está desnortado el Partido Socialista en este tema? No tanto el Partido Socialista como el hecho de que posiblemente nosotros le hayamos dado más importancia a temas que son estrictamente territoriales que a otra serie de cuestiones.
sin comprender que esos temas territoriales afectan a la esencia no solamente de lo que los valores que el Partido Socialista representa, sino a la acción política de una izquierda clásica y tradicional como es el Partido Socialista Obrero Español. Yo con el tema territorial no es un secreto que tengo una opinión muy clara. Yo creo que el Estado debe fundamentarse esencialmente como un Estado garante del principio de solidaridad, del principio de igualdad, y después, evidentemente, en ningún momento tiene que ponerse en peligro lo que nos vertebra a todos, que es un proyecto común que se llama España. Nunca tiene que ponerse en peligro. Sobre todo, mire usted, por una razón. Todo lo que se dé a los nacionalistas, fruto de su presión, de la presión de los nacionalistas, siempre será poco. Es decir, jamás estarán insatisfechos. ¿Por qué? Porque falta todavía que los propios partidos nacionalistas digan cuál es su objetivo final, ¿verdad? Este lo conocemos, yo creo, ¿no? Sí, aquí hemos hablado de España federal, la España confederal. Oiga, mire usted, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? Y después, porque ahora en estos momentos las prioridades deben ser otras. Pero pasa que en España, usted lo sabe mejor que yo, porque usted es un gran profesor de Derecho Constitucional, en España estamos viviendo una deriva constitucional fruto de una ley electoral que marca unas realidades parlamentarias que le da un valor añadido y una fuerza añadida a grupos o a partidos que representan minorías dentro del conjunto de la sociedad española. Si me permite, eso es cierto, pero esa misma situación se daba con el Partido Socialista, en el que usted fue un importante dirigente. Y el Partido Socialista no hubiera aprobado. Yo no me imagino a Felipe González impulsando un estatuto como el Estatuto de Cataluña, y la pregunta es concreta. Si Francisco Vázquez hubiera sido miembro del Congreso de los Diputados, el mismo Francisco Vázquez que por razones de coherencia ideológica votó en contra de la ley del aborto, la despenalización del aborto, ¿hubiera votado a favor del Estatuto? Yo hubiera batallado por reformarlo profundamente. Lo cierto es que también hay un momento, yo lo tengo hablado con distinguidos dirigentes de mi partido, que estaban en el Congreso y que tenían responsabilidades importantes en el desarrollo. Algunos de ellos, perdón, señor Vázquez, en pleno desacuerdo con el texto, como por ejemplo Alfonso Guerra, su querido amigo Alfonso Guerra, ¿no? Posiblemente. Y que ciertamente ahí pesó mucho el hecho de que el Partido Socialista en Cataluña estuviera involucrado en las responsabilidades de gobierno. Pesó mucho, ¿no? Porque era una experiencia que se podía frustrar. Yo creo que el gran error que se cometió es dejar, ¿verdad?, que se pudiera llegar a la elaboración de un texto de estatuto sin previamente haber marcado con claridad cuáles debían ser esos límites. Hoy la situación en España es muy complicada, ¿no? Este debate es un debate en el cual los avances que se van dando pues son ya inamovibles, ya no hay marcha atrás. Es muy difícil dar la marcha atrás y puede provocar desajustes, sobre todo desde la perspectiva de la izquierda. Puede provocar desajustes en el campo de la solidaridad, en el campo de la igualdad, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. También es verdad que se han producido otros fenómenos positivos que equilibran la balanza, como es el caso del nuevo gobierno vasco, la experiencia del País Vasco, de la cual yo soy un apasionado defensor. Lo dejo ya. Pero justamente la experiencia vasca demuestra lo contrario de la experiencia catalana, es decir, que es muy mala cosa. Es decir, el señor Patxi López estaría gobernando de otra manera, probablemente muy distinta, si hubiera finalmente conseguido gobernar, que esa era la estrategia, con el PNV y no con el PP. Es decir, que yo creo que la experiencia vasca demuestra justamente, desde mi punto de vista, si me lo permite, señor Vázquez, y quisiera conocer su opinión, que ir de la mano de los nacionalistas acríticamente, es decir, sin programa, puede llevar a profundos errores, ¿no? Sí, pero vamos, en el caso vasco no tanto se intentaba el gobernar con el PNV, sino que se intentaba gobernar por nosotros mismos. Será la estrategia, un gobierno transversal, ¿no? Sí, y se ha logrado de alguna manera, y se ha logrado además un pacto con un Partido Popular muy diferente de lo que entendemos por la derecha española. Basagoiti es hoy un personaje, yo creo que hasta simpático, ¿verdad? Es un personaje atractivo, tiene una forma de explicar las cosas muy sui generis, pero tiene las ideas muy claras, ¿no? Y está ayudando y colaborando con un gran sentido de responsabilidad en la gobernabilidad de Patxi López. Pero se ha demostrado que un
un territorio que parecía abocado al control del nacionalismo in eternum, pues puede tener una alternativa. Mire, cuando yo estaba en la Ejecutiva Federal, les voy a contar, hoy se puede contar, ¿verdad? Cuando ganamos nosotros las elecciones en el País Vasco, no gobernamos, dejamos que gobernara el PNV. ¿Por qué? Porque igual que en Cataluña. Sí, porque se entendía que era algo natural. Era propio, natural, ¿verdad? Incluso yo recuerdo a un destacado miembro de la Ejecutiva que está, con el cual yo estoy muy identificado ideológicamente y que pasa como yo por ser el ala derecha del partido, decía, hombre, al final fueron compañeros de trinchera, ¿no? Quiere decir, y esto ha cambiado mucho. Pero visto retrospectivamente, ¿eso no fue un error? Claro que fue un error, claro que fue un error, y debimos haber gobernado tranquilamente, ¿no? Pero claro, las cosas no se pueden juzgar a posteriori, ¿no? Hay que juzgarlas tal como están hoy, ¿no? Entonces hoy lo que hay que hacer un gran esfuerzo es por nuevamente volver a generar confianza en Cataluña, porque también en Cataluña se está creando un clima, creo yo, ¿verdad?, de como si el resto de España quisiéramos machacar a Cataluña, acabar con los catalanes, etcétera. Entonces eso hay que romperlo, ¿no? Es verdad que hay demagogos que lo explotan, ¿no? Y lo explotan bien, ¿no? Pues eso hay que romper. ¿Y quiénes tienen que romper? Los grandes partidos. Y ahí tiene una gran responsabilidad Convergencia y Unión. Tiene una gran responsabilidad si quiere seguir siendo un partido constitucional, ¿verdad? Si quiere ser un partido. Pero el tema territorial, pues Vamos a hablar de asuntos territoriales, pero de territorios muy próximos de los ayuntamientos. Probablemente después de estas sofisticadas preguntas de Roberto Blanco Valdés, la mía a lo mejor le suene demagógica, pero quiero saber su opinión. He leído algo al respecto en La Voz, en declaraciones anteriores. ¿Cuál es el mejor alcalde de Galicia en estos momentos? Yo no lo sigo muy al día, ¿no? A mí me gusta mucho y todos son grandes alcaldes, porque yo, como usted comprenderá, he sido presidente de los alcaldes, he sido alcalde 24 años y por lo tanto tengo que tener siempre cierta prudencia. Pero a mí me gusta mucho la forma de gestionar del alcalde de Lugo. Yo creo que Orozco, al margen de que es un alcalde valiente y que ha marcado una línea de gobierno muy interesante, la capacidad de poder gobernar en minoría, cuando uno es la minoría mayoritaria. Por otro lado, ha hecho una profunda transformación de la ciudad. Bueno, pues esto opina Francisco Vázquez de José Clemente López Orozco. A ver qué opina López Orozco de Francisco Vázquez. Se lo preguntamos esta mañana. A ver qué opina. Creo que foi o exemplo, o espello no que nos temos que mirar moitos alcaldes. A Coruña non é a Coruña sen a intervención de Paco Vázquez. Só falar de as dotacións e os equipamentos que quedaron na Coruña despois de ser el alcalde, ou falar do paseo marítimo, ou falar do coñecemento que tiña da Coruña e das persoas que viven na Coruña, a defensa que sempre fixo da cidade ante todos. Eu creo que é o recoñecemento, é o exemplo, é o espello onde nos miramos moitos. Conectou co que quería a xente e ademais meteu dentro do seu traballo a todos os coruñeses. Os coruñeses sabían o que facía Paco Vázquez, por que o facía e como defendía dese xeito a cidade da Coruña. Por lo tanto, non me extraña que sexa o alcalde con mayúscula. Está facendo un extraordinario papel no Vaticano porque menuda época lle tocou a Paco Vázquez e foi quen de limar moitas asperezas, moitas, e ademais renovou por completo o que é a Embaixada Española ante a Santa Sede. Por lo tanto, tamén aí se notou a impronta de Paco Vázquez. Estou seguro que para él queremos todos o millor e él seguro que quere seguir rendindo servicios a Coruña e a España. Bueno, estuvo en la embajada, Pepe. Y le dijo lo que tenía que decir, ¿no? No, porque les organicé un acto de exaltación de las murallas de Lugo, murallas romanas en Roma, y porque además coincidía que uno de los embajadores cerca de la Santa Sede, que es mi amigo mío, el embajador de Croacia, es un distinguido arqueólogo, premiado por la UNESCO, que fue el que dio el informe favorable para Patrimonio de la Humanidad de las murallas de Lugo, y organizamos un acto muy bonito y estuve allí. Bueno, a un espectador poco informado a lo mejor le sorprende que en ese reconocimiento del trabajo del alcalde de Lugo no hubiera mencionado al actual alcalde de A Coruña.
El alcalde de La Coruña yo creo que está haciendo lo que él entiende que es lo mejor para la propia ciudad, ¿no? Como están haciendo intentarán todo el resto de los alcaldes de Galicia. Como usted comprenderá, yo soy muy respetuoso con las instituciones, las personas que representan las instituciones desde el punto de vista institucional. Vamos a ser respetuosos siempre, pero en cualquier caso soy muy respetuoso con eso, y yo imagino pues que intentará hacerlo lo mejor posible, como intentan todos los alcaldes, por su propia ciudad o por su pueblo. ¿Tiene relación con Javier Rosada? Yo tengo relación con el alcalde de La Coruña institucionalmente. Pues a nivel personal yo no tengo relación ni con el señor Rosada ni con la señora Marón, porque entiendo que a nivel personal no se han portado, a nivel personal, o sea, por cuestiones políticas son distintas, y las institucionales no se han portado como correspondería que se portaran quienes yo siempre entendí que eran amigos míos. Pero con el alcalde de La Coruña institucionalmente, evidentemente, y yo siempre estaré a disposición del alcalde de La Coruña, el actual o el que sea, y de lo que interesa a la propia ciudad. Aunque el alcalde sea del bloque, ¿qué? En algún momento. Institucionalmente yo siempre tendré que atender y servir al alcalde de la ciudad. No se va a dar ese caso. No se va a dar ese caso. Por lo que yo conozco a mi ciudad. Hilando con lo que decía un poco Roberto antes de territorio, una de las cesiones que está dispuesto a hacer Zapatero, eso parece, es una de tus grandes batallas políticas, o de sus grandes batallas políticas, que es el tema de que vote la lista más votada, ¿no? Y eso encaja también con lo que estaba preguntando Fernanda, del debate sobre las coaliciones entre nacionalistas y socialistas, que fue uno de los elementos que más le distanció en su momento de la postura del PSDG. Usted se mostró siempre muy reticente a las alianzas entre los socialistas y los nacionalistas. ¿Mantiene esa postura? ¿Cree que con el paso de los años hay que dulcificarla? No, yo creo que las coaliciones tienen que hacerse desde una base ideológica lo más común o lo más cercana posible. Lo que no puede hacerse es desde grandes contradicciones del concepto de sociedad, del proyecto político, del proyecto de los valores ideológicos, etcétera, etcétera. Por eso, por lo tanto, pues yo digo, no tiene nada que ver un partido que se define como socialdemócrata, por lo tanto un partido internacionalista con una visión muy amplia que va más allá de los conceptos estrictamente territoriales, con partidos que su fundamento ideológico totalmente respetuoso, por tanto digno de respeto, por otro lado, pero son proyectos territoriales muy excluyentes, identitarios, etcétera, etcétera. Yo no comparto esa visión. Por lo tanto, yo creo y entiendo que siempre en los ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos, se debe buscar fórmulas que permitan gobernar a la minoría mayoritaria, que permitan gobernar a la mayoritaria. En el fondo, lo que yo siempre he defendido, y públicamente lo he dicho, es una reforma de la ley electoral, en la que no hay nada que inventar, porque todo ya está inventado. Que decir, en Europa gobierna o la lista más votada, o gobierna la elección directa del alcalde, que automáticamente se le da la mayoría absoluta, o gobierna la segunda vuelta. Son las tres fórmulas que hay en Europa. Cualquiera de ellas que se aplique, ¿verdad? Y además eso agilizaría muchísimo la vida política, y sobre todo la gestión, posibilitaría mucho la gestión de los ayuntamientos. Cualquiera de esas tres soluciones, yo cuando era alcalde me valía cualquiera de las tres. ¿Han sido generosos los socialistas gallegos con Emilio Pérez Touriño? Yo no sigo tanto la vida orgánica del partido, y no estoy intentando evadir la respuesta. Pues me imagino que sí, que yo creo que lo habrán sido. Ha sido secretario general y ha sido presidente de la Xunta. Nada más que hemos tenido dos presidentes de la Xunta, Fernando González Lax y Emilio Pérez Touriño. Pero mire, yo hace 9 años dimití de secretario general del Partido Socialista de Galicia y automáticamente dimití de la Comisión Ejecutiva Federal que encabezaba Almunia. ¿Por qué? Porque dejé la actividad orgánica porque no era feliz en la actividad orgánica. Era una cosa superior a mis fuerzas. No era feliz. Y yo creo que en la vida, sea cual sea la responsabilidad que tengamos, el derecho más elemental es el derecho a ser felices, a estar a gusto con lo que haces. Y yo no estaba a gusto en la actividad orgánica. No en la actividad política, que la he seguido y la sigo, ¿no? Por lo tanto, los avatares estos internos de partido ya me quedan un poco lejanos. Bueno, pero seguro que, por ejemplo, una idea de cómo lo está haciendo... Yo con Touriño me veo muy bien. Sí. ¿Y con Pachi Vázquez? Pues también lo conozco, sobre todo... Yo ahora
tengo poca relación porque lo veo poco, lo conocía más cuando era alcalde, y era un buen alcalde, y tenía además un gran mérito, y porque era alcalde en una provincia en la que precisamente no era muy fácil tener mayoría siendo socialista, ¿verdad? Porque era una provincia, creo que aún sigue siendo una provincia muy controlada por los poderes del Partido Popular, sobre todo presentes en la Diputación Provincial, y Pachi consiguió ser un alcalde en ese sentido conocido y rompedor, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ahí llevan yo ya no lo sigo tan puntualmente. Roberto. Sí, no, posiblemente como el señor Vázquez estaba en Roma, cuando le preguntaba Fernanda si habían sido generosos, yo le doy un dato para que usted pueda juzgar si fueron generosos con esto del presidente Touriño, y es que cuando el presidente Touriño se marcha del Parlamento como diputado, le aplauden institucionalmente, quiero decir, los diputados del BNG y los diputados del PP, y ni uno solo, o algunos, unos sí o no, ni uno solo, lo cual responde a una consigna, como es perfectamente obvio, porque eran todos de los diputados del Partido Socialista, lo cual no parece un símbolo de generosidad. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cuál es su valoración del bipartito? Es decir, no fue positiva. No fue positivo, pero no lo era. Un poco más allá. Yo no fui una persona cómoda para aquel gobierno bipartito, en la medida que yo era un dirigente conocido del socialismo, era alcalde de La Coruña, y yo no estaba a favor de aquella fórmula de gobierno, ¿no? También es verdad que esa alternativa enfrente pues tenía un Partido Popular casi en el borde de la mayoría, por lo tanto o era el bipartito o era el gobierno de Fraga. Pero en todo caso yo no fui favorable a ello, pero además yo fui muy crítico en la medida que entendí desde el primer momento, y los hechos me dieron la razón, de que aquel gobierno funcionaba descoordinadamente. Aquella frase tan común que se terminó asentando en la percepción del ciudadano de a pie de que había dos gobiernos, y había dos proyectos totalmente distintos, y que además originaban en muchas cuestiones, como en la materia educativa, en materia idiomática, grandes contradicciones, fuertes contradicciones. Los gobiernos de coalición es una práctica habitual en la democracia. Es decir, en la democracia, en un parlamento puede haber un gobierno fruto de una mayoría, pero cuando nadie tiene la mayoría, entonces se gobierna en base a algo tan sencillo como es el debate de investidura, el discurso o el compromiso que el candidato hace con los demás partidos para elaborar un proyecto común que permita tener mayorías. Entonces ahí es evidente que lo que tiene que haber es una cierta afinidad ideológica. Tiene que haber unas prioridades, una identidad en cuestiones fundamentales de Estado, como es la defensa, como es la política exterior, o como es la estructura territorial, o los valores constitucionales, etcétera, etcétera. Y eso no se daba en el bipartito. Hablando de cuestiones de Estado, no quiero acabar esta entrevista sin que se nos quede en el furrón un asunto. ¿Quiere usted ser defensor del pueblo? Yo deseo servir a España donde se piense que pueda ser más útil, porque yo creo que el político tiene que ser útil. El político tiene que ser útil. Sé que se habla y sé que mi candidatura está encima de la mesa para poder ocupar ese puesto. Si se entiende, porque eso lo tiene que entender el PSOE y el PP. Los dos partidos requieren una mayoría de 3/5. Si los dos partidos entienden que yo soy una persona de consenso, que puedo gozar de su confianza para desempeñar este puesto o cualquier otro de similar naturaleza, yo no me voy a negar, pero lo haría también afirmando que estoy muy contento en el puesto que hoy desempeño. Quiere decir, es un puesto muy bonito para un político, como dije antes, porque es política pura, ¿verdad?, la que desempeño. Y después créeme usted que además decía ahí Orozco una cosa de la situación. Yo dije una vez, no era un retiro dorado el que se me ofrecía, todo lo contrario, ya lo sabía, era una patata caliente, ¿verdad?, porque era un momento muy crítico, unas relaciones no entre la Iglesia, el Vaticano y el gobierno de España, sino ante una realidad fundamental dentro de la sociedad española, porque la Iglesia española es una institución fundamental en nuestro país desde el punto de vista histórico, social, etcétera. Por lo tanto, son los partidos los que tienen que buscar la persona que para ambos partidos tenga la confianza. Sé que mi candidatura está encima de la mesa, sé también que se tardará todavía en decidirlo. Yo, si consideran que soy esa persona, yo no me voy a negar. Y además, fíjese usted qué cosa más curiosa, yo precisamente a Felipe González lo negué, es decir, me negué algunas veces, algunas cosas.
Y cada vez Zapatero me embarcó siempre de una manera magnífica. Me llamó un día en la oposición y me dijo, tienes que ser presidente de la Federación de Municipios. Y dije, no, segundas partes nunca fueron buenas, ya fui presidente, no. Tienes que ser porque tenemos que plasmar la imagen de que los socialistas ganamos las elecciones municipales. Y me convenció. Y después, un 17 de enero, que es una fecha que a las 10 de la mañana estaba yo en casa, te llama el presidente del gobierno y me dijo lo de la embajada en el Vaticano y me convenció, porque dije yo no, porque yo quiero ser alcalde. Además yo tenía más o menos mi calendario vital. ¿Y por dónde pasaba ese calendario? Pues mire, yo soy, a pesar de lo que a veces se dice, soy persona muy clara. 2 años antes me habían hecho un homenaje en el Hotel María Pita. Y en el Hotel María Pita, en aquel homenaje, en mi discurso, dije, mi política como alcalde siempre es una política basada en periodos de tiempo. Centenario de el aniversario de María Pita, 2008, el centenario de la ciudad, 25 años yo de alcalde. Marqué ya mi fecha, yo tenía pensado 2008. Bueno, me va a permitir el alcalde que estamos 2010 casi fuera de tiempo. Me va a permitir que hagamos un ejercicio que hacemos todas las noches, que es asomarnos a la primera página de La Voz de Galicia de mañana, de la primera edición, un titular, por desgracia, recurrente en los últimos tiempos. España vuelve a superar los 4 millones de parados. La entrada en vigor de la reforma laboral no ha ayudado por ahora a crear empleo. Y la foto de primera, una foto que no sé cómo calificar, a lo mejor me ayuda a poner el calificativo el señor Francisco Vázquez. Caballero lleva un piano de cola a la inauguración de las obras de una calle dentro de su campaña de imagen. No sé si le parece muy oportuno. Mire usted, en primer lugar, en el mes de septiembre siempre cae el paro. O sea, aumenta el paro, perdón. En el mes de septiembre siempre aumenta el paro, eso es siempre. Bueno, pero tanto, 4 millones... Bien. Segundo lugar, lo que le dije yo antes, lo que singulariza la crisis en España es el problema del paro. Pero que es un problema estructural que venimos arrastrando desde tiempo atrás, porque siempre, cuando las cosas iban bien, España siempre tuvo... Pero algo señor embajador, debemos de estar haciendo mal para que estemos en el doble de la media europea. Sí, claro que sí. Algo se ha de estar haciendo mal, ¿no? Ese es el gran problema. Yo creo que entonces, yo incluso en la reforma laboral, fíjese usted lo que voy a decir, yo hubiera ido incluso un poquito más lejos. Yo creo que yo soy inspector de trabajo, y yo creo que estamos con demasiado reglamentación. El mercado laboral hoy en día tiene que ser mucho más fluido, y mucho más cuando la gente hoy ya no necesita ir a un puesto de trabajo a trabajar, puede trabajar desde su casa. Hay que ser más... Yo no tengo la solución, pues si la tuvieran, pues Dios mío bendito, ¿no? Una última pregunta. Si fuera un personaje de cómic, sé que le gusta el cómic, ¿qué personaje le gustaría ser? Ahí no oculto nada, yo el Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente. Bueno, pues de remate de programa, no sé si queréis apuntar alguna cosa ya de despedida. Una cosa muy rápida, que seguro que nos va a responder muy rápido, es ¿qué le diría a los que dicen, precisamente ya que le marcó siempre Zapatero, que fue... presentó su dimisión por motivos familiares, murió su esposa, entonces quiso dedicarse a sus hijos, entonces se produjo un vacío en esa embajada. Entonces Zapatero quiso expresar una voluntad de diálogo, y él interpretaba que esa voluntad de diálogo era buscando a un dirigente socialista que reflejara el que mandaban un dirigente socialista. Bueno, les voy a contar una frase, hombre, lo voy a decir hoy por primera vez. Una de las cosas que me dijo Zapatero es: o hacemos crisis del Congreso de los Diputados o hacemos crisis en el Ayuntamiento de La Coruña. O va Bono o va Vázquez, que tampoco es que tengamos nosotros ahí una nómina muy amplia de personas que puedan cubrir ese tema, ¿no? O sea que yo voy al Vaticano por esa razón, ¿no? Y además porque algún sector de la Iglesia pues también apuntaba por ese lado, ¿no? Había, es decir, si yo tendré muchos, que siempre fui persona de consenso, siempre intenté comprender a mi adversario o a mi interlocutor, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera fue una de las razones que determinó que por parte de la Iglesia se aceptara bien mi nombramiento, y por parte de Zapatero se viera que podía ayudar. Francisco Vázquez, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por... Yo estoy encantado. Seguíamos. Yo sí. Teníamos que dejarlo aquí. Me hicieron sudar, ¿eh? Sí, bueno, eso está bien como periodistas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Vía V. Le hacía la pregunta del personaje de cómic porque hemos preparado un pequeño regalo muy modesto, aprovechando que es su santo, y también el de Francisco Espiñeira, por cierto, aprovechando que es su santo, un pequeño regalo con algunos de los dibujos, caricaturas que han hecho los dibujantes de La Voz de Galicia en estos
en estos últimos años. Antes de preparar el programa, de empezar el programa, una sintonía de Frank Sinatra cantando My Way. Creo que le encanta My Way, le pega mucho My Way. Bueno, pues este es el regalo de Vía V para Francisco Vázquez. Viñetas de Francisco Vázquez, de dibujantes de la voz y con ese fondo musical de My Way. Las hay fantásticas, ya verás. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway